Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar en nuestro anaquel de nuestra biblioteca imaginaria e infinita borgiana de libros de pensamiento y filosofía judía. Y como toda buena biblioteca infinita e imaginaria, tiene una igualmente imaginaria hemeroteca, una sección donde se alojan, porque no se depositan, sino que se alojan las publicaciones periódicas, las revistas de filosofía y de pensamiento, en este caso dedicadas especialmente al pensamiento de la filosofía judía. Y hoy vamos a colocar una revista muy importante relacionada a nuestro tema, y en este caso sobre todo por el dossier. En general, las revistas científicas que tienen referato, que están catalogadas, indexadas como revistas científicas, muchas veces tienen un dossier dedicado a un tema. En este caso, el dossier de esta revista, la revista que vamos a colocar, se llama Humanista, Humanista, y tiene como subtítulo Journal of Iberian Studies. Y esta revista, que entiendo es editada por la Universidad de California, Santa Bárbara, en este caso el dossier está curado, está editado por el profesor Fernando Pancorbo, a quien ya dedicamos una emisión sobre un libro de Fernando Pancorbo. Fernando Pancorbo, el profesor entonces de la Universidad de Basilea, ha editado, compilado este dossier, cuyo título es De judíos, conversos y moriscos, estudios interdisciplinares entre literatura e historia siglo XV y siglo XVIII. El dossier de esta publicación, que entiendo que se va a poder colocar en Radio Sefarad y que los oyentes van a poder ingresar y ver toda la revista y leer todos los artículos que están como PDFs, cada uno, así que es una revista totalmente accesible. Decía, el dossier está constituido por varios trabajos, todos muy, muy interesantes. El primero es de la investigadora, la estudiosa Rika Amram, de la Universidad de la Picardie, Jules Verne, de Amiens, en Francia, y está dedicado al estudio comparativo entre dos textos muy importantes, cuyo tema es precisamente la conversión y los conversos. El primero es el texto de Lope de Barrientos, que muchos de ustedes lo conocerán, fue un poderoso clérigo del 1400, catedrático de la Universidad de Salamanca, confesor y hombre de confianza de Juan II de Castilla, amigo de Torquemada, dominico. Con este perfil, es un perfil de un hombre dogmático, de un hombre de convicciones y de rasgos fuertes en cuanto a la tolerancia, y responsable, entre otras cosas, en este perfil de un hombre intemperante, responsable de la condena a don Enrique de Villena, ¿no?
con una prédica claramente antijudía, etcétera, etcétera, y con posiciones muy fuertes respecto de los conversos. Y el trabajo es una contrastación entre el texto de Lope de Barrientos y el de Hernando de Talavera, que en contraste, este arzobispo de Granada, se entiende que nacido de una familia judeo-conversa, profesor en Salamanca. Al contrario, Hernando de Talavera se opuso a la creación de la Inquisición, incluso en Sevilla se opuso en gran medida a las órdenes dirigidas contra los judíos conversos, fue incluso perseguido por la Inquisición. Bueno, este primer trabajo, decíamos, de Rika Amran, es interesante porque allí donde esperaríamos encontrar un gran contraste entre las obras de estas dos figuras, por el contrario, hay una perspectiva bastante inesperadamente similar. Luego está la colaboración de François Riger, profesora en la Universidad Paris 8 y en Montreal. Su trabajo es bastante interesante porque es un trabajo acerca de un personaje muy singular que fue Alfonso de Ulloa, un español, creo que nacido en Cáceres, alrededor del 1500, traductor, editor y historiador, pero muy importante su tarea de traductor, y que vivió en Venecia. Se va a Venecia en 1546, es acusado de espía de los franceses y en 1567 falsifica en un documento del gobierno de Venecia la orden, el permiso para imprimir un libro en lengua hebrea. Y es por esa falsificación que es condenado a muerte. El trabajo, sobre todo, investiga un texto y unas traducciones de Alfonso de Ulloa sobre su visión de los moriscos. El otro trabajo de Harm de Boer, a quien dedicamos a Harm de Boer colocamos un libro muy importante en nuestra biblioteca, en nuestro anaquel. El trabajo de Harm de Boer de la Universidad de Basilea es muy interesante por el contexto de descubrimiento, porque es un trabajo que nace de un encuentro o de un descubrimiento que hace el profesor de Boer. En la biblioteca de Uppsala se encuentra con un texto que se llama Oriente amonesta Occidente, que es una carta hasta ese momento desconocida, hasta que el profesor de Boer se topa con esta carta en la universidad de la biblioteca de Uppsala, que estaba mal catalogada, aparte la carta, porque la carta estaba en realidad catalogada con el nombre del destinatario de la carta. El destinatario era Moisés Cordovero, no el famoso cabalista, sino Cordovero de Livorno. Y el autor de la carta, Moisés Toledo, era un sabio, un jajam, oriundo de Salónica, y esta carta es muy interesante porque tiene que ver, la carta, la fecha se supone que es de 1627,
se trata de reconducir a los conversos en esa época nuevamente al judaísmo, cómo reinsertarlos en el mundo normativo del judaísmo, conversos que muchas veces habían hasta perdido, ¿no? O olvidado las costumbres. De modo que tiene esto interesante este trabajo, aparte de la erudición del trabajo, el que haya sido un documento encontrado y descubierto. Luego hay una colaboración, el otro trabajo es del profesor Carsten Wilke, de la Universidad de Budapest, que está dedicado a la obra de João Pinto Delgado, el tan importante poeta portugués, uno de los mejores exponentes de la poesía criptojudía del siglo XVII, tiene un famoso poema a la reina Esther, y en este caso el profesor Wilke se detiene en un texto que se llama Diálogos de Naarden, que está relacionado con el criptojudaísmo francés en esa época, y que es interesante porque es un texto satírico político de circulación clandestina, ¿no? De modo que es muy, muy interesante leerlo, ¿no? Sobre todo en esta época, ¿no? Leer un texto clandestino, satírico, político, dedicado a polemizar. Luego la colaboración del profesor Fernando Pancorbo, que es el mismo que cura este dossier y del que también alguna vez colocamos un texto de él, muy importante. Su trabajo es sobre Yosef Ben David López y su texto Mantenedor de la Verdad, que en rigor es un diálogo del siglo XVIII en el que la figura del judío entabla disputas retóricas con los enemigos de la Sagrada Ley. Es un texto del 1708 en 3 tomos, escrito entre 1708 y 1773. 37, perdón. Y es un texto muy importante, incluso es considerado una de las últimas obras maestras del barroco sefaradí, y sobre todo es interesante porque el profesor Pancorbo lo que muestra es cómo Yosef Ben David López toma argumentos de los reformistas, de Calvino, de Lutero, para atacar a los inquisidores. Finalmente, 2 últimas colaboraciones, una de Juan Carlos Garrot Zambrana, de la Universidad de Tours. Es un trabajo muy interesante. Esther, la buena judía de Segovia, una comedia barroca en la tradición literaria de los milagros marianos que salvan a los herejes. En este caso se trata de una judía acusada de manera injusta. Al igual que en el caso de Boer, en el caso del profesor Zambrana, también tiene el valor de que fue un manuscrito anónimo perdido en un catálogo de la Biblioteca Palatina de Parma. Tiene este agregado, ¿no? Y finalmente un trabajo apasionante de la profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Ruth Fine, que muchos oyentes la conocerán, estarán familiarizados con su obra, que trata acerca de una obra de la época llamada La mayor confusión de Juan Pérez de Montalvo y los hermanos amantes de Luis de Guevara, donde se asocia, la profesora Fine estudia cómo queda asociada las transgresiones incestuosas utilizadas como un argumento anticonverso.
De modo que todo este conjunto, este ensamble, hace de este repertorio de trabajos un material muy interesante al que los oyentes pueden de manera muy sencilla consultar. Pues con esta recomendación nos vamos a despedir por hoy. Ya saben, tienen esta revista con artículos muy variados de interés filosófico e histórico que nos ha traído hoy Pablo Dreisig. Muchas gracias, hasta la próxima y feliz año judío nuevo, Rosh Hashanah. Shana Tová, querido, a ti y a todos los oyentes.